fusil AR-15 estaba tan viejo que los agentes le colocaron cinta metálica en el cargador para que no se le despegara. El helicóptero, sin una de las dos puertas, también parecía tener más de 2 décadas, pero eran, así de precarios, parte del equipo con el que contaba la delegación de la Procuraduría General de la República en Juárez en la época más violenta, en 2011, cuando los índices de homicidio seguían alrededor de 5 diarios y la ciudad era todavía una de las más peligrosas de México. Noté los recursos de los agentes de la PGR durante un viaje a la Sierra de Chihuahua, donde sin chalecos antibalas ni protección de otro tipo, durante unas 8 horas arrancaron con las manos miles de matas de marihuana. El dato oficial indicó que se trató de 3.2 hectáreas, el mayor decomiso que realizaba la PGR por sí sola en los más de 3 años de presunta guerra contra las drogas en la entidad con los mayores índices de violencia. No hicieron detenciones ni dieron muestras de tratar de buscar algún relacionado con el plantío, aun cuando en el campamento encontrado todo indicaba que los encargados deberían de estar cerca, ya que, como suele reportarse en estos casos, las brasas de una fogata bajo un comal seguían encendidas cuando llegamos. Varios aspectos del operativo tenían un aire de montaje, tanto la escasez con la que trabajaban los agentes federales como el hecho de que ninguno pareciera tener la intención de buscar algún probable responsable de la vigilancia y mantenimiento de las hectáreas cultivadas. Si realmente se trataba de combatir al narcotráfico, ¿por qué no se trataba de mejorar el trabajo en la investigación de este tipo de delitos federales? ¿Por qué los agentes de la PGR se veían tan pobremente equipados, sobre todo en comparación con los militares que llegaron a aquella frontera en helicópteros patrocinados por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida? La delegación de la PGR en Chihuahua duró incluso años sin titular, y jamás llegaron los 63 agentes del Ministerio Público que fueron anunciados al inicio de la operación conjunta. En el colmo de la ausencia de investigación, la PGR informó que no tenía responsabilidad en esclarecer los miles de homicidios registrados en aquella frontera a partir de 2008, cuando inició la violencia atribuida a una disputa de la delincuencia organizada por la ciudad. El motivo para no investigar, señaló la PGR entonces, era que el fuero federal era, efectivamente, el encargado de investigar la delincuencia organizada, pero que la ley en la materia no preveía el homicidio en su catálogo de delitos. La Fiscalía General del Estado, mientras, reportó que unos 6,000 de esos mismos asesinatos, sobre todo los cometidos con armas de uso exclusivo del ejército mexicano, estaban totalmente sin investigación debido también a que eran considerados obra de la delincuencia organizada, por lo que la responsabilidad de investigar era de la Federación. Ninguna procuraduría entonces estaba dispuesta a investigar o a recabar elementos para esclarecer y castigar lo que había ocurrido. Había, en cambio, un despliegue armado por parte del Estado mexicano que llegó a ser de hasta 8,000 soldados que patrullaron casi cada una de las calles de la ciudad en vehículos artillados. La estrategia parecía ser, entonces, ocupar el territorio, y no combatir al narcotráfico ni a través de procedimientos penales, imponer el Estado de Derecho. La presunta guerra contra el narcotráfico presentó, entonces, un marcado contraste entre la violencia y la capacidad del gobierno federal para detener a presuntos delincuentes. De acuerdo con lo que el exsecretario de Seguridad Pública reportó en la glosa del 5º informe de Felipe Calderón, por ejemplo, en los primeros 5 años de ese sexenio, la Policía Federal detuvo unas 75,000 personas. De estas, sin embargo, solo 2,554, o un 3%, resultaron ser probables integrantes de alguna banda del crimen organizado. Los procesos penales iniciados a partir de las detenciones de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, son otro ejemplo de la falta de profundidad, y no porque se haya fugado 2 veces de sendos penales de alta seguridad, sino porque, pese a que el gobierno de Estados Unidos asegura que el cártel de Sinaloa es el principal introductor de drogas ilegales en su territorio y que el sinaloense es uno de los líderes de esta organización, su arresto no ha provocado otras aprehensiones importantes ni aún acusaciones por delitos como homicidio o lavado de dinero. En el Consejo de la Judicatura, que reporta la actividad de los juzgados federales, no hay siquiera reportes de que la PGR haya obtenido sentencias condenatorias en las averiguaciones previas que mantiene abiertas contra el presunto capo. Ismael El Mayo Zambada, otro sinaloense con unos 40 años en el narcotráfico y que supuestamente codirige el cartel de Sinaloa junto con el Chapo, mantiene por su parte el récord de nunca haber sido arrestado. Y aun cuando el gobierno federal impulsa la versión de que la violencia es entre ellos o de que quienes son víctimas de homicidio probablemente también son parte del crimen organizado, la realidad es que el gobierno federal no puede presentar las averiguaciones previas que expliquen quién asesinó o por qué a cada una de las víctimas. La delincuencia organizada es un delito federal, pero la PGR ha delegado en las procuradurías estatales toda la responsabilidad de aclarar lo sucedido en la presunta guerra contra las drogas. Las procuradurías estatales, por su parte, en la mayoría de los casos tampoco investigan. Una medición reciente sobre la impunidad en la que están los asesinatos en México, basada en el número de arrestos por homicidio contra averiguaciones previas, estima que en un 72.5% de los casos no hay detenidos.
proporción de impunidad que puede ser aún mayor si la cantidad de detenidos se compara con los casos en los que los agentes del Ministerio Público pueden, efectivamente, presentar evidencia. Sin esta información, comentó el experto en impunidad Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, no podemos afirmar quién fue el culpable o cuáles fueron las causas en la gran mayoría de los asesinatos cometidos en este país en los últimos años. Y así, en este contexto en el que la narrativa oficial insiste en que hay una disputa entre ellos, el Estado mexicano no solo ha omitido investigar o encontrar a los responsables de los miles de homicidios, sino que, en diferentes ocasiones, sus propias Fuerzas Armadas, incluyendo al Ejército, han sido encontradas como probables responsables. La desaparición de 43 normalistas en Guerrero, donde está documentada la participación de al menos 2 corporaciones policíacas, es solo un ejemplo. Otro es el de los también estudiantes Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados en 2010 en Monterrey por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que, aun cuando los abatió desarmados, los identificó como presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Pero esa es la función de la impunidad en este México de la presunta guerra contra las drogas. Permitirle a las instituciones del Estado evadir su obligación de procurar e impartir justicia y al mismo tiempo tener una coartada por si deciden cometer un crimen. Siempre podrán culpar al narcotráfico o a los cárteles. Nunca les ha parecido necesario comprobarlo.